aceptar esta invitación. Y muchas gracias al Centro de Estudiantes por motivarse a tomar este ciclo de charlas, que para nosotros es muy importante, no solo como carrera, sino que como equipo. La idea es que los estudiantes se empoderen y luego continúen solitos por la senda de los ciclos de charlas, y más que nada podamos invitar gente que nos cuenten acerca de su trabajo como ingenieros matemáticos, que es lo que nuestros estudiantes van a hacer y lo que ustedes van a hacer en un futuro. Veo acá a Patricio Winkler conectado, así que quizás puede ser le invitaríamos también en algún momento a deleitarnos con alguna charla de aplicación. Sería súper interesante tenerlo. Y le doy el paso a nuestra estudiante colaboradora, que es Catherine Barraza, y que va a presentar al invitado de hoy. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar acá, como decía la profe. Qué bueno que se hayan podido conectar y que ojalá se vayan sumando cada vez más personas. Quizás hoy día no se puede, pero ya las próximas charlas que se van a ir haciendo, que se puedan ir agregando más gente. Y la idea es que sea abierto para todos, o sea, no solamente quizás para nosotros como Universidad de Valparaíso, sino que incluso más personas que estén interesadas. Así que bueno, sin más palabras, le doy la oportunidad a nuestro profesor Héctor para que empiece su charla sobre las reflexiones sobre probabilidades. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, para mí de verdad es un gran gusto poder conversar con, ¿cierto?, todos nuestros estudiantes en principio sobre un tema que a mí me gusta tanto, que son las probabilidades. Ahora, solo, como esta es una charla de amplio espectro, eso la hace difícil. Es difícil preparar una charla pensando en un público que va desde nuestros estudiantes, ¿cierto?, en principio que están empezando la carrera, a nuestros estudiantes que ya están en cuarto año. Y por lo mismo lo que opté o traté de optar fue de hacer momentos para cada uno. Entonces, a los más grandes al principio puede que les parezca todo menos interesante, y a los más chicos puede que al final les parezca todo muy difícil, pero en el fondo la idea es darle un poquito una panorámica, mostrarle algunas cosas, y, y esperar que tal vez con esto a alguno también le pique el bichito de las probabilidades, y quizás más adelante podamos discutir de otros temas más avanzados. Entonces, lo primero es que todos, o sea, desde el lenguaje natural, tenemos la idea de lo que es la probabilidad, ¿sí? Y en el lenguaje natural está tremendamente relacionado con la incertidumbre. Entonces acá yo puse algunas preguntas así muy genéricas, solamente para ilustrar, ¿cierto?, de que la incertidumbre, vivimos en un mundo incierto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a estar el clima mañana? Es algo que hoy día, con toda la tecnología que hay, ¿cierto? Más o menos, o sea, se meten le preguntan a Google, y Google les dice cómo va a estar el clima el próximo mes. O sea, realmente, y en general, a esta altura de la vida, uno dice, uy, le achuntan un montón, ¿no? Así como pero para el hombre de las cavernas, digamos, o para el ser humano de las cavernas, eso era una cuestión totalmente incierta. O sea, realmente ahí había mucha incertidumbre. Otros fenómenos en el cual, no me gusta poner demasiado este ejemplo, pero está tan ya manoseado que bueno, hay que ponerlo. Cuando uno piensa en las acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, por ejemplo, que se acaba de caer de nuevo, uno se pregunta, bueno, ¿irán a subir, irán a bajar? Hoy día todos los inversionistas les encantaría que alguien les pudiera decir qué va a pasar, cuál va a ser el precio de la acción mañana. Ese es el sueño de todo inversionista, y también está sujeto a incertidumbre. Después voy a pegarme un salto de campo y de tiempo, y vámonos más o menos al final del 1800, pensemos principio del 1900, ¿cierto? Y en esa época ocurrió una revolución científica, que fue el nacimiento de la mecánica cuántica. Y en esa revolución científica, una pregunta que se hicieron era si era posible predecir el movimiento de una partícula subatómica. Y hay que entender de que con esto lo que queremos decir es si todavía se cumple este paradigma
que impuso Newton y que después desarrollaron muchos otros, de que esencialmente si yo conozco la posición y la velocidad en un instante dado de un objeto y sé todas las fuerzas que actúan, puedo predecir completamente su movimiento. Eso funciona también que ya Laplace fue capaz de demostrar que el sistema solar era un sistema estable, y estamos hablando que eso pasó también 200 años atrás. O sea, la idea de predecir el movimiento de cosas tenía por lo menos 100 años ya de estar muy bien estudiado. Y sin embargo, aparece esta revolución que se pregunta en qué pasa con las partículas subatómicas. Y voy a volver ahí después, así que solamente vamos a la pregunta planteada. Y por último, coloco esta pregunta porque tiene mucho que ver con la historia de las probabilidades. Cuenta la leyenda que por ahí, por el 1600 y algo, Pascal, que es un matemático francés, tenía algunos amigos que eran amigos nobles de esa época. Entonces son nobles, obviamente se dedicaban a poder jugar cartas y cosas por el estilo, al ocio. Y uno de ellos le hizo esta pregunta: oye, ¿sabes que de repente estamos jugando cartas y a la mitad del juego alguien se tiene que ir, o en realidad llevamos una semana jugando y ya no aguantamos más? ¿Quién debiera llevarse la plata? Pensando que uno va jugando y se va armando un pozo. Entonces uno se plantea esta pregunta: ¿hay alguna respuesta que podemos dar a quién debería declararse ganador del juego cuando el juego no ha terminado? Entonces, todos estos son simplemente ejemplos donde vemos que hay incertidumbre en el mundo que nos rodea, y yo creo que la incertidumbre es la primera aproximación que podemos dar hacia lo que son las probabilidades desde el lenguaje natural. Ahora, hay una noción clásica de probabilidades que de hecho fue la que puso Pascal, y que es una noción que seguramente ustedes a lo mejor tienen en el colegio, o al menos sé con certeza que se pregunta en la PSU o PTU, o se preguntaba al menos, que era la idea de que si yo conocía todos los resultados posibles de algo, entonces la probabilidad de que de algún conjunto de esos resultados, que acá yo estoy denotando como R mayúscula, ¿cierto? Si yo tengo algún subconjunto R mayúscula de todos los posibles resultados, la probabilidad de que ocurra ese R es simplemente la cantidad de objetos que hay en R mayúscula, de resultados que hay en R mayúscula, dividido por la cantidad de resultados posibles. Acá, como están enumerados de 1 a n, es n, pero bueno, no quise poner n para poner énfasis en que fuera consistente la notación. Ahora, esto que está acá, esta noción clásica de probabilidad, está tremendamente relacionada con la idea natural o del lenguaje natural que tenemos de la probabilidad, y que uno dice: mira, la probabilidad de alguna manera es algo que me dice, si la probabilidad es alta es porque hay menos incertidumbre que va a ocurrir, si la probabilidad es baja es porque hay harta incertidumbre que va a ocurrir. Y si se fijan acá, por ejemplo, si yo coloco cuál es la probabilidad de que ocurra todo el conjunto, ¿cierto? O sea, que en el fondo el experimento se realice, o que ocurra uno de los resultados que yo dije que mi experimento iba a tener, me queda en el fondo n, todos los resultados posibles dividido por n, y eso es 1. O sea, cuando no hay ninguna incerteza, la probabilidad es 1. Y si yo fijo solo uno de los posibles resultados posibles, entonces acá me va a quedar 1, acá me va a quedar n, y si n es grande, este es un número chiquitito. Y claro, es muy incierto. O sea, si yo estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de pegarle justo a la bolita 15 en el quino, qué sé yo? Es más improbable. Entonces tiene más incerteza, y eso se refleja en que la probabilidad es menor, y esta noción clásica de probabilidad ya captura eso súper bien. De hecho, lo captura tan bien que uno puede hacer algún ejemplo súper sencillo. En esta parte sería genial que se animen, pueden abrir sus micrófonos y responder. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de sacar cara al lanzar una moneda, uno dice: eso es, los de terceros, los de cuarto, 50%. 50%. En realidad uno dice un medio, porque piensa una cara sobre dos posibilidades, un medio, perfecto. Y con ese mismo principio, si yo tengo dos monedas y me pregunto cuál es la probabilidad de sacar dos caras, bueno, a ver, si tengo dos monedas, vamos rayando, ahora todos los resultados posibles van a ser cara a cara, sello sello, sello cara y cara sello. Ya, tengo 4 resultados posibles al lanzar dos monedas, y si me pregunto por uno en particular, por ejemplo, voy a decir: bueno, entonces la probabilidad de sacar dos caras va a ser un cuarto. Si me pregunto, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que las monedas sean distintas, que sean distintas, que una es cara y la otra es sello y viceversa, entonces me doy cuenta que acá mi R, el R mayúscula que les decía antes, va a ser ese pedacito. Entonces ahí uno dice: bueno, la probabilidad de este pedacito va a ser, según nuestra formulita, 2 dividido 4, o sea, un medio. Así que este modelo ya nos da para hacer estos calculitos típicos que a lo mejor alguna vez vieron.
pero incluso nos puede permitir hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5? Bueno, es un dado como estos de acá, ¿cierto? Un dado de 6 caras normal, no esos que juegan rol y cosas raras. Y uno dice, bueno, 5 sobre, tengo un resultado posible sobre los 6 totales, un sexto. Perfecto. Eso me permite capturar. Y de hecho, con ese simple modelo clásico, Pascal ya respondió la pregunta que le hacían sus amigos. Vamos a hablar de eso en breve. Pero para seguir en la misma línea, esta es una imagen de Wikipedia sobre el póker. Honestamente, yo no sé jugar póker, pero entiendo que se reparten cartas y gana una mano sobre otra. Y la razón de por qué una mano gana sobre otra es esencialmente es simple. Mientras menos probable es la mano que yo tengo, más posibilidades tengo que ganar. Entonces, por ejemplo, la mano más improbable es sacar esta. Como esta solamente hay 4 entre los 2,5 millones de posibilidades de combinaciones que se producen. Entonces, si yo saco esto, gano porque es muy, muy improbable, mientras que si, por ejemplo, saco solo una pareja, que es algo bastante probable, tengo poca probabilidad de ganar en un juego cualquiera. ¿Ya? Entonces, los campeones del póker lo que hacen es entender muy bien esto, entonces ven su mano y evalúan un poquito sus probabilidades, y más que eso también evalúan el patrón de los otros, pero esa es otra conversación. Pero solamente les quiero decir que con este modelo clásico se entiende como todo está ahí bastante bien. Y ya nos permite hacer algunos cálculos simpáticos. Entonces, por ejemplo, en este minuto vemos 24 personas conectadas. Si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 24 que estamos conectados existan 2 personas de cumpleaños al mismo día? Y en realidad 24 es un número que no me sirve tanto, pero no importa. Si hubiéramos sido los 40 habría sido más divertido, pero no importa. Pero lo primero, les quiero hacer una pregunta así de la guata. Cuando ustedes escuchan, leen esta pregunta, ¿ustedes se imaginan que esa probabilidad es grande o que esa probabilidad es chiquitita? No sé si alguien se atreve a hacer alguna hipótesis al respecto. ¿No? ¿Nadie? Así al ojo uno piensa que es pequeña. Uno piensa que es pequeña, exactamente. De hecho, aunque un amigo me rete, yo a esto le llamaba la paradoja del cumpleaños, pero ahora vamos a ver que en realidad no es tan pequeña y que a medida que n crece, se hace grande, pero muy, muy, muy rápido. Entonces, para eso, miremos cuál sería acá el espacio muestral. El espacio muestral, el espacio de todos los resultados posibles de este experimento de cuando tenemos n personas, y es re simple, miren. Ustedes hacen una lista de n elementos, porque hay n personas, y cada uno de estos elementos va a significar el cumpleaños de cada uno. Ahora, como queremos decir cumpleaños y es muy enredado trabajar con fechas, simplemente vamos a numerar los días del año del 1 hasta el 366, porque este cálculo es robusto a años bisiestos. Bien, funciona bien. Entonces uno dice, bueno, tengo todas esas combinaciones. Y acá viene la primera cuestión. Mi impresión, y aquí es totalmente subjetiva, pero es mi impresión, así que lo voy a decir, es que uno cuando escucha esta pregunta y dice, no, eso debiera ser pequeño, es porque uno entiende mal la pregunta. Uno entiende la pregunta como es, ¿cuál es la probabilidad de que otra persona esté de cumpleaños el mismo día que yo? Y eso efectivamente tiene una probabilidad muy chica. Pero acá yo no estoy diciendo qué personas van a estar de cumpleaños el mismo día, sino simplemente que hayan 2 entre todas que la estén. Dicho eso, cuando entendemos bien qué es lo que queremos calcular, nosotros queremos calcular la probabilidad de este conjunto, de todas las listas que yo voy a construir con las n personas, donde existan 2 personas distintas, o sea, 2 índices distintos, tales que el número que pongo ahí, entre 1 y 366, sea el mismo para las 2. Entonces, y cuando uno dice, bueno, álgebra primer año, conjuntos, cuando pienso en este evento, uno se da cuenta, bueno, el complemento de este evento, o sea, los que no están en este evento, son los que tienen a todos estos números distintos. Y eso es bastante directo, ya que para estar acá tengo que tener 2 iguales, o sea, si no estoy allá, tengo todos distintos. Ahora, calculemos la probabilidad del complemento, porque hay algo que uno ha escuchado alguna vez, y es que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento. Y eso tiene el siguiente sentido. ¿Eh? Si la probabilidad de que pase algo es, por ejemplo, un medio, bueno, la probabilidad de que no pase es el otro medio que me falta hasta la certeza. Entonces, con eso uno se lo cree. Y acá uno dice, bueno, uno saca la cuenta y se da cuenta que esta probabilidad, yo me digo, mira, cuando pienso en los tipos que están acá,
el primero que llega, el primero que anoto, puede ser cualquiera de los 366 posibles. No tiene ninguna restricción. Pero si el que sigue yo quiero que sea distinto al anterior, ya no puede escoger al anterior. Entonces le quedan de los 366 disponibles solo 365. El siguiente ya no tiene 365, sino que tiene solo 364 porque no quiere pegarle a los dos anteriores. Acá yo voy, digamos que cuando armo estas listas, yo voy mirando lo que llevo, entonces siempre voy escogiendo uno que no esté, y así todos los elementos que viven en este conjunto cumplen esa regla. Entonces me doy cuenta que la cantidad de elementos, la cantidad de casos totales que tengo acá es 366 por 365 por 364, hasta 366 menos n-1. Y la cantidad total de tuplas, la cantidad total de listas que yo puedo hacer es 366 a la n. ¿Por qué? Porque aquí tengo 366 opciones, al lado tengo 366 opciones, al lado tengo 366 opciones, y así sucesivamente. Y básicamente, cuando yo tengo distintas decisiones que tomar, las posibilidades se me multiplican, y eso con un monito uno lo ve claro. Por ejemplo, si para una decisión puedo tomar 2 casos, y después de esa tengo otra decisión que puedo tomar otras 2 alternativas, bueno, al final del día tengo 1, 2, 3, 4 posibles combinaciones, que es el producto de las que tengo acá por las que tengo acá. Así que, dicho eso, uno llega a la conclusión que la probabilidad de este evento es esta expresión que está aquí. Ahora, esa expresión que está ahí es un poco intimidante, pero la verdad es que cuando uno la empieza a trabajar, se da cuenta que, miren, este 366 a la n es 366 por 366 por 366, así n veces. Entonces, en realidad, esta fracción, que es como una fracción, la escribo como el producto de n fracciones, donde la primera fracción, fíjense que es 366 dividido 366. La segunda es 365 dividido 366. Bueno, itero, hasta que llego a 366 menos eso que está ahí. Y esto que está acá, fíjense bien que cuando miro el término genérico, que que está aquí, si lo escribo ahí, eso es 1 menos k veces partido por 366. ¿Sí? Simplemente ahí tengo digamos, unas restas de fracciones, las escribo separadas. Y las escribo separadas y uso esta notación que yo sé que a lo mejor muchos no conocen todavía porque están chiquititos, pero esta notación lo único que dice, mira, estoy multiplicando muchas cosas y cada una de esas cosas se ve así, es un 1 menos algo. Eso es todo lo que me importa. Y ahora, para los que están en fundamento matemáticas y ya llegaron a la función exponencial, uno sabe que la función exponencial acota por arriba a 1 menos algo. ¿Y cuál es la gracia de eso? La gracia de eso, que entonces este 1 menos algo de acá lo canjeo por la exponencial de lo que yo tengo ahí, y después la exponencial tiene la bonita propiedad de que me convierte multiplicaciones en sumas. Chácharas, chácharas, chácharas para los más chicos. Lo que les quiero decir es que uno, con un poquito más de matemática, digamos al final de primer año, ustedes van a mirar esto y lo van a entender completamente, y van a estar de acuerdo que esta probabilidad, yo puedo decir que es más chica que este número. Entonces, miremos cómo es esa función. Y esa función, cuando yo la miro para desde n igual 0 hasta n igual 100, fíjense lo rápido que se va a 0. Se va exponencialmente rápido a 0. Y les recuerdo que la probabilidad de que hayan 2 de cumpleaños el mismo día era 1 menos esto. Entonces, si esto se va rápidamente a 0, la probabilidad que nos interesaba crece muy, muy rápido. Ahora, yo acá hice un zoom a esta parte y la puse acá abajito. Y si se fijan, para 40 personas, la probabilidad de que que no hayan 2 personas de cumpleaños el mismo día es del orden del 10%. O sea, para 40 personas la probabilidad de que hayan 2 personas de cumpleaños el mismo día es del orden del 90%. Si estuviéramos en una sala así como tipo auditorio y hubieran habido unas 80 personas, honestamente le habría apostado plata que encontrábamos a 2 personas, y no importa la apuesta que yo hubiera hecho, seguro que habría sido un robo, digamos. Tendría que haber pagado mucho, mucho a favor de ustedes de que eso no haya ocurrido. ¿Okay? Entonces, se fijan, ya este simple modelo clásico de contar casos posibles sobre casos totales nos permite estudiar fenómenos que, lo que a mí me parece interesante, en el primer aproximamiento nos resultan contraintuitivos. Otro ejemplo clásico de las teorías, de la teoría de probabilidades clásica, valga la redundancia, es lo que se conoce como la ruina del jugador. Van a entender en breve el monito.
¿Y qué es la ruina del jugador? Bueno, si alguna vez ustedes han tenido la mala idea de ir a un casino, sabrán que uno entra ahí y pasa plata y empieza a jugar. Entonces, esto nos pone en el contexto de que hay un jugador, ¿cierto? Que va con alguna cantidad de plata, que acá llamémosle I, lleva con I millones de pesos, por decirlo así, o I miles de pesos, da lo mismo. Y cuando juega, en cada ronda va a apostar uno, y si gana, se lleva uno para él, y si pierde, pierde el uno. O sea, el típico juego como de la ruleta, digamos. Y uno se hace esta pregunta, ¿cómo le va a ir al jugador? Y lo hacemos a través de una pregunta muy básica, que es, ¿cuál será la probabilidad de que este jugador termine sin ningún peso? Que termine pobre. Ahí de nuevo, ahí es más difícil tener una intuición, así que voy a ir directo, pero después vamos a seguir comentando. Entonces, lo que uno dice, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar E sub I al evento el jugador termina quebrado, entiéndase, perdió toda su plata, a pesar de que comenzó con I pesos. Y vamos a llamar P sub I a la probabilidad de eso. Y lo que nosotros queremos conocer es eso, ese P sub I. Por ejemplo, si el jugador parte con 0 pesos, la probabilidad de que termine quebrado es 1, porque ya está quebrado. De hecho, es la única que sabemos, ¿sí? Todas las otras las tenemos que averiguar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estos P sub I satisfacen una recurrencia. Y la recurrencia que satisfacen es bastante fácil de creer y tiene que ver con cuál es la probabilidad de ganar o perder. Entonces, vamos a decir que Q es la probabilidad de que yo gane. Y si ustedes se fijan, supongamos que el juego es tirar una moneda, ¿no? Ya la moneda cargadita, en principio. Una vez que yo tiré la moneda, el juego parte de nuevo. Y parte de nuevo, o bien con la misma con una unidad más de plata, o parto de nuevo con una unidad menos. Entonces, esa idea de que cuando el juego se tira la moneda, después de que ocurre el lanzamiento de la moneda, la siguiente etapa es como partir de cero, uno se da cuenta que la probabilidad de terminar sin ningún peso, de terminar quebrado partiendo de ahí, tiene que ser algo que tiene que ver con la probabilidad cuando partí con uno más y algo cuando la probabilidad de que partí con uno menos. Ahora, si yo parto con I, la probabilidad que en el siguiente paso tenga I más 1 es Q, porque significa que es la probabilidad que gané. Y la probabilidad de que en el siguiente tiempo tenga 1 menos es 1 menos Q, porque es la probabilidad de perder. Súper sencillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto que está acá, si uno lo manipula un poquito, así de manera media tramposa, uno se da cuenta que esta ecuación es equivalente a esta ecuación que yo tengo acá. ¿Sí? Y la manipulación en realidad no es tan terrible, ¿eh? O sea, es solo escribir esto de acá. Acá uno se inventa un Q más 1 menos Q, ¿sí? Que eso es 1, así que no dice nada. Y uno después reordena y obtiene esto que está acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fíjense ahora, tengo una recurrencia, ¿no? Me dice que esta diferencia, que es entre partir con I y partir con I más 1, es igual a este numerito multiplicado por la diferencia entre partir con I y partir con I menos 1. No sé si notan que lo que tengo aquí es lo mismo de lo que tengo acá, pero en vez de estar evaluado en I más 1 e I, está en I e I menos 1. ¿Cierto? Eso es una recurrencia. Los que están en algoritmo o pasaron por algoritmo miran esto y dicen, ah, pero eso es una recurrencia que conocemos muy bien. Nosotros sabemos que la solución está en lo haya, pero para los que todavía no llegan a ese maravilloso curso, en el fondo lo que uno hace es ir desarrollando, es decir, mira, si esto es cierto para I e I más 1, también es cierto para I menos 1 e I, entonces lo reemplazo y me va a quedar acá al cuadrado y acá me va a quedar menos 1 y menos 2. Repito, 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 repito y llego a esto que está acá. ¿Sí? Y eso me dice que, no, antes de eso me dice entonces que esto que está acá es igual a esto que está acá. Ahora, a los que ya están en segundo, miran esto y dicen, oye, eso tiene una cara de telescópica, ¿cierto? Que uno solo quiere sumar, y así es. Y para los que están en primero les digo, bueno, acá tengo un montón de ecuaciones, fíjense que esta es una ecuación que yo tengo para cada I, y si yo las sumo todos pasa algo mágico, que fíjense bien, voy a escribir acá abajo la que sería la otra, digamos, sería P en I menos P en I menos 1 es igual a 1 menos Q partido por Q a la I menos 1 P1, perdón, menos P0. ¿Sí? Por un minuto pensemos que esto no está. Ops, me pasé.
Pensemos que hasta ahí eso no está, entonces estoy diciendo eso es igual a esto, lo aplico en el punto anterior, me queda que esto es igual a eso, y fíjense que si yo sumo estas dos ecuaciones, si yo sumo esta ecuación con esta ecuación, ese que está ahí con menos está acá con más, así que desaparece. Y me queda S más S. Entonces, si yo hago esto muchas veces, n veces, lo que me va a pasar es que voy a cancelar todos los términos salvo el primero y el último, y me va a quedar esta igualdad que ustedes ven acá. Esto que está aquí, a lo mejor ya los de primero lo están viendo en álgebra, lo que se llama una suma geométrica, pero simplemente significa, mira, tengo un numerito que, que lo tengo primero, a este numerito pensemos que le llamamos R. Esto que está acá es simplemente decir R más R cuadrado más R cubo, hasta R a la N. Para no escribir eso, los puntitos y el uno le pone este símbolo que se llama sumatoria. ¿Ya? No es más que eso. Entonces, uno de esos, y la gracia es que esta sumatoria uno la sabe calcular. No vamos a discutir acá cómo se calcula, no es relevante para lo que estamos haciendo, pero cuando yo la calculo, me doy cuenta que, bueno, primero para calcularla tengo que separar en dos casos. Porque, por ejemplo, si Q vale justo un medio, o sea, la probabilidad de ganar es igual a la probabilidad de perder, en ese caso, esto es 1, 1 menos Q sobre Q es 1, ¿sí? Fíjense bien, si acá Q igual un medio, entonces eso implica, ¿cierto?, que 1 menos Q es igual a 1 menos un medio, eso es un medio, así que 1 menos Q partido por Q es 1. Entonces acá estoy diciéndole, bueno, sumo 1 n veces. Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso me da la cantidad de veces que sumé, o sea, n. Entonces esta suma, en ese caso, se resuelve y me deja ese n que está ahí. Y aquí pasa algo súper sorprendente. Este numerito que está acá es una probabilidad. Y como es una probabilidad, tiene que estar entre 0 y 1. Si estos dos números, P1 y P0, son distintos, cuando n crece, este número o se me hace negativo o se me hace grande. Por ejemplo, si esto vale un medio y coloco n igual a 1.000.000, esto es 500.000, así que esto ya no sería una probabilidad. Entonces, la única forma de que esta ecuación, porque todos los pasos que hemos hecho son lógicamente correctos, tenga sentido, es que en realidad esto que está aquí valga 0. Entonces, del hecho de que esto es una probabilidad que tiene que estar entre 0 y 1, nos dice que esos dos tipos tienen que ser iguales, pero fíjense que si esos dos tipos son iguales y eso vale 0, eso desaparece, me queda que para cualquier n, P sub n más 1 igual a P1, pero P1 acabo de decir que igual a P0, y P0 les decía era el único que sabíamos de antemano, o sea, si yo parto con nada, bueno, estoy quebrado, ¿no? Así que ahí me doy cuenta de que si el juego es justo, voy a salir quebrado con probabilidad 1. Chuta, ¿qué pasaría entonces si el juego no es justo? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que le acabo de explicar está escrito acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad los casinos, los juegos no son justos, los juegos están todos cargados hacia el casino, porque el casino tiene que pagar la luz, y tiene que pagarle a la gente que trabaja y todo eso. Y en ese caso, uno hace el mismo cálculo y llega a esta ecuación. Llega a que ahora la probabilidad de quedar arruinado partiendo con n fichas es igual a esto que está acá, pero otra vez esto que está acá es algo que es grande. Entonces, si esto no vale 0, esto deja de ser una probabilidad. Entonces, por las mismas razones que antes, la única opción es que estos dos sean iguales, y por lo tanto este es igual a P0, y por lo tanto este es igual a P0 para todo n. Conclusión, no vayan al casino, chiquillos, porque solamente van a ir a regalar su plata, porque ese es su negocio. ¿Ya? Y acá está demostrado matemáticamente por si les queda la duda. Ahora, si ustedes me dicen, pero ¿cómo hay jugadores profesionales que hacen una carrera de ganar plata en el casino? Bueno, porque ellos saben que cuando van a jugar no se pueden quedar demasiado tiempo. Y realmente el profesionalismo lo que les da a ellos es el saber en qué minuto tienen que retirarse. Ok, entonces moraleja, si me quedo mucho tiempo en el casino, tendré que volver a mi casa caminando. Y ahí termina como la primera parte de la charla, que podríamos decir que es la idea de probabilidad clásica. Y acá voy a plantear una pregunta que nos hizo alguna vez un probabilista a una mesa de probabilistas en un trabajo. Estábamos almorzando, en un almuerzo estábamos varios probabilistas juntos,
y el mayor de todos nos dice, bueno, si yo tiro 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? A los que ya hicieron el curso de prueba, seguro que hicieron este ejercicio, que es un ejercicio súper clásico. A los que no lo han hecho, seguro lo van a hacer. Y seguro que en ese minuto ustedes van a gritar a coro un sexto. ¿Por qué? Porque si ustedes miran todas las combinaciones en los dados, si uno mira un dado puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a aprovecharnos la tecnología para hacer eso un poquito más arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si uno anota las sumas posibles, bueno, acá es 2, acá es 3, bla, 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 uno se da cuenta que el 7 aparece acá y aparece como en la antidiagonal. ¿Sí? Esos son los casos que suman 7. Y como esto es cuadrado y tiene 36 espacios y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos en que sumo 7, 6 sobre 36, un sexto. ¿Por qué un probabilista, digamos, ya maduro no iba a hacer esa pregunta a otros probabilistas que hace rato habíamos pasado el curso de prueba? Y es porque él nos quería hacer reflexionar, y esa es la reflexión que yo creo que es súper importante hacer para empezar a entender la idea de probabilidad más moderna. Y es que nos dijo, bueno, ¿y qué les dijo a ustedes que yo dije que los dos dados eran equilibrados? ¿Qué les dijo a ustedes que yo dije que el lanzamiento de cada dado no influía en el otro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno tiene una noción clásica, ya bastante seteada desde la experiencia vital, digamos, de que cuando yo estoy calculando probabilidades, las cosas son todas equiprobables, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo la probabilidad de un evento es la probabilidad, la cantidad de elementos que tiene dividido por la cantidad de casos totales, casos favorables dividido por casos totales, ahí hay implícitamente uno está asumiendo que todos los resultados posibles son igualmente probables, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, ahí es donde llega el punto de quiebre y decimos, no, no tenemos que hablar de una medida de probabilidad, tenemos que hablar de modelos de probabilidades, porque la verdad es que para el mismo fenómeno yo puedo poner dos modelos distintos y obtener resultados distintos. En este caso, el modelo de los dos dados independientes me dice que es un sexto, pero perfectamente yo podría decir, miren, cuando yo sumo dos dados, yo tengo, los valores posibles son 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. Esos son 11 resultados posibles, así que la probabilidad de 7 es un onceavo. Y aquí viene la pregunta mágica, y ustedes pueden decir, sí, pero es que ese modelo no captura bien la realidad. Estoy absolutamente de acuerdo, pero aún así hay que entender que al final del día lo único que estamos haciendo son modelos, y que cuando hacemos un modelo, lo primero que tenemos que hacer es explicitar sus supuestos. ¿Sí? Bien. Un dibujito para la intuición, que para los que tuvieron cálculo conmigo quizás se acuerden, para los que van a tener cálculo conmigo lo vamos a ver el viernes. Esto que está acá, ¿a quién se le ocurre lo que está viendo? No, no hagan trampa a los que se saben qué es. ¿A alguien se le ocurre que estamos mirando? Aquí estamos mirando una suma, miren. Estamos mirando qué ocurre cuando yo sumo un medio y después le agrego un cuarto y después le agrego un octavo y después le agrego un 16avo y así sucesivamente. Y esto es re interesante porque uno mira esto y uno se dice dos cosas. Primero, este procedimiento nunca va a tapar todo el cuadrado. ¿Sí? No puede, porque siempre le falta la mitad. De hecho, este procedimiento está profundamente inspirado, ¿cierto?, en Aquiles y la tortuga y esas cosas. ¿Sí? Las paradojas de Zenón, que disparamos la flecha, llega o no la flecha. Eso es lo primero. Pero lo segundo, si bien esa observación es completamente válida, también es absolutamente válido que uno mire y dice, oye, no lo cubro nunca, pero si yo quiero que quede, no sé, muy, muy poquito espacio, solo tengo que esperar. Y si espero lo suficiente, no importa lo cerca que yo quiera estar de uno, voy a estar en uno. Y esto que está acá es un ejemplo de lo que en matemáticas se llama una serie convergente, que es una manera elegante de decir una suma infinita. Entonces, ¿qué va a ser una suma infinita? Es cuando yo tomo infinitos términos, infinitos números y los sumo, pero eso me da algo con sentido. Por ejemplo, en este caso, si yo pudiera sumar todos los números, lo que pasaría es que yo obtendría uno. ¿Por qué parto con ese ejemplo? Porque la noción, la teoría moderna de probabilidades es muy parecida a la noción de área. ¿Qué cosas nosotros sabemos de la noción de área? Por ejemplo, sabemos que si yo tengo un pedacito que no se intersecta con otro, como acá, el área total cubierta acá, bueno, es el área de ese más el área de ese. Eso no tiene nada de contraintuitivo. Y este hecho de que yo pueda sumar infinitos números
hace que la forma robusta de proponer un modelo teórico de probabilidades es permitiendo justamente eso, que si yo tengo infinitos pedacitos que están separados, que no se sobreponen, entonces la probabilidad de todo lo que cubren es la suma de las probabilidades. Digamos que una regla de que el todo es igual a la suma de las partes. Y así entramos a la teoría axiomática de probabilidad, ¿cierto? Que es uno de los tantos aportes que nos entregó Kolmogorov, por allá por el año 1930 y tanto. Fíjense el salto, ¿eh? Cómo pasó, cómo avanzamos la historia desde Pascal 1660 y algo a Kolmogorov 1933. Ahí uno ve el tiempo que siempre que demoran en madurar y en formalizarse la idea matemática. Entonces él propone que, miren, supongan ustedes que tenemos un conjunto que vamos a llamar omega, que va a seguir representando todos los posibles resultados de nuestra aleatoriedad. Y aquí no me puedo aguantar escribirlo, hay una familia adecuada de subconjuntos de omega. Cuando sean más grandes van a descubrir que uno no puede medir cualquier cosa porque llega a paradojas. Entonces uno se restringe a una familia adecuada. Y vamos a tener una función, o sea, una regla que a cada elemento de esta familia le va a asignar un numerito entre 0 y 1. Y a esa regla de asociación yo le voy a pedir dos cosas. Y solo pidiéndole esas dos cosas, vamos a ver, es posible hacer toda la teoría de probabilidades modernas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Bueno, que al espacio completo le asigne 1, porque queremos normalizar, o sea, queremos que esta idea de que la certeza es un 100%. Y queremos que cuando yo tenga cuando yo tenga colecciones infinitas, ¿cierto? De pedacitos que no se sobreponen, ¿sí? Y eso se escribe diciendo que tengo una colección, ¿cierto? De eventos que son disjuntos 2 a 2. Si yo pregunto cuánto vale la medida de la unión de todos ellos, o sea, la medida del todo, bueno, que eso sea la suma de las partes. Y solo con esas dos cosas hemos construido lo que se llama un espacio de probabilidad. De estas simples cosas se pueden deducir cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, básicas, inmediatas, pero que ya son, que nos refuerzan que con eso basta, quiero decir. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión que si uno hace, súnganse ustedes que esto es omega, si yo tengo ahí un conjunto B y acá yo tengo un conjunto A, yo esperaría, ¿cierto?, que si A está contenido en B como en mi monito, la probabilidad de que pueda ocurrir todo esto sea al menos tan grande como la probabilidad de que ocurra eso. Bueno, eso es cierto y se puede probar a partir de esto que está acá. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Bueno, simplemente diciendo, mira, fíjate que B, yo lo puedo escribir como A, porque A está contenido, una unión disjunto con lo que le falta a A y que sí está en B. ¿Ok? Y como la regla me dice que la probabilidad de cosas separadas se suma, esto me dice que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Y fíjense que dijimos que las probabilidades estaban entre 0 y 1, así que esto que está acá es un número positivo, así que si yo a este le tengo que agregar algo que es positivo para igualar a este, es porque este es más grande. ¿Sí? Entonces eso nos dice, eso como consecuencia tiene que la probabilidad de A es más chica que la de B. Esto es como un ejemplito chico nomás para que vean cómo esas simples dos axiomas, eso es una de las cosas que a mí me encanta la matemática, que uno pone ciertos axiomas y después se da cuenta que un montón de ideas que tenía de antes se recuperan a través de la lógica y esos dos axiomas, o esos axiomas que definen. Bien. Ahora hay consecuencias que son menos evidentes. Voy a ver cuánto tiempo llevo para ver cuántos ejemplos vemos. Por supuesto, me eché a andar el reloj. No sé si alguien me puede soplar cuánto llevamos. Lleva como 40 minutos aproximadamente. 40 minutos ya. Entonces. Sí, te quedan como 15. Dale nomás. Está súper bueno. Ya. Vamos a ver si alcanza todo entonces. Miren. Esto es harto menos intuitivo. Y de hecho, dado que hay hartos jóvenes, los va a golpear un poco, pero acá lo que trato de decir es lo siguiente. Uno puede probar que con esa definición que dio, solo con esa definición, estas medidas de probabilidad, que son ciertas funciones, son continuas en el sentido, más o menos en el sentido que ustedes estudiaron en el curso de cálculo, ¿sí? O que van a estudiar en el curso de cálculo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene conjuntos? ¿Qué significa tomarle límite a un conjunto? Y en realidad es una forma de decir lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen esta situación.
tienen ahí un E0, después tienen ahí un E1, después tienen ahí un E2, y así sucesivamente va creciendo. Bueno, como van creciendo, es como evidente que la unión de todos es como el último. ¿Sí? Si yo si yo corto en cualquier minuto, la unión hasta el momento n, digamos, es en. Y si yo preguntara, bueno, ¿cuál es la probabilidad de la unión hasta ahí? Bueno, sería la probabilidad de n, como que esto no sería un límite, sería igual. Ahora, ¿cuál es la gracia y qué es lo interesante de hacerlo de forma axiomática? Es que eso no solo resulta cuando tomo el n finito, sino que si yo los uno todos, esta familia infinita, ¿cierto?, de conjuntos, la probabilidad de esa unión la puedo recuperar como el límite, en el sentido de sucesiones reales, de las probabilidades que tengan cada S, E sub n. Y lo mismo ocurre si en vez de ir hacia arriba, voy hacia abajo. ¿Ok? No voy a hacer la demostración ahora, pero esa es la intuición, en el fondo. Y como les digo, es bastante natural cuando uno lo piensa para un n fijo. Si yo paro en n la unión, bueno, la unión como van creciendo es el último, así que la probabilidad de la unión es la probabilidad del último. No, es tautológico lo que está escrito ahí. Sin embargo, ¿sí? Y para el otro lado también, pues si yo estoy intersectando, si ahora mis eventos se van achicando, y yo paro mi intersección en algún minuto, me quedo con ese, bueno, obviamente la probabilidad de la intersección hasta ese minuto es la probabilidad de ese. Y lo que esto me dice es, bueno, si tú siguieras hasta el último, que no sabemos qué hay en el último, pero si lo intersectaras todos, tendrías que tomar límite. Para los más grandes le hará más sentido, para los chicos, créanme. Pero ya este modelo nos lleva a una pequeña paradoja, y esto sí que tengo permiso para decirle paradoja, que es la siguiente, miren. Imagínense ustedes que tienen una caja, y que en esta caja echamos un saco infinito de bolitas, ¿sí? Y estas bolitas están numeradas de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta la última, hasta la n, y sigue, una caja con infinitas bolitas. Y aquí vamos a hacer un experimento mental, ¿ya? Un experimento mental donde las cosas son instantáneas y podemos hacer las cosas tan rápido como sea necesario. Entonces imagínense que cuando falta un minuto para las 12, tengo mi saco con las infinitas bolitas, y cuando falta un minuto para las 12, agarro las primeras 10, están ordenaditas, las tomo y las echo a mi caja. Ya, la caja está vacía, un minuto para las 12, tengo mi saco al lado lleno de bolas, saco las primeras 10 bolitas del 1 al 10 y las echo en mi caja. Y saco una. Después, cuando falta medio minuto, tomo las siguientes 10, de las 11 a la 20, las echo a mi caja y saco otra. Falta un cuarto de minuto, miro mi saco, saco 10, echo las 10 que siguen, saco otra. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la caja a las 12? Cuando sean justo las 12, cuando este proceso infinito, entre comillas, si pudiéramos hacerlo, esa infinita reposición, esa infinita echar y sacar, y después poder mirar, ¿cierto?, lo que ocurre a las 12. ¿Cómo va a estar la caja? ¿Qué creen ustedes? Como llena y vacía al mismo tiempo. Llena y vacía, no, pues si no es la caja de Schrödinger. Bueno, la respuesta, pero igual Omar tiene algo de razón. Creo que reconocí la voz de Omar, pero no me he equivocado. Creo que Omar tiene algo de Sí, razón. profe, sí. En realidad depende de cómo saquemos las bolitas. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Si yo echo las primeras 10 y saco la bolita número 1, porque miro, acá tengo derecho a mirar. Echo las segundas 10 y saco la bolita número 2. Echo las terceras 10 y saco la bolita número 3. En ese caso, por estas cosas contraintuitivas que tiene permitirse pensar en cosas que en procedimientos infinitos, la caja termina vacía. ¿Y por qué termina vacía? Porque si ustedes me dicen, una forma de decir que la caja está vacía es preguntarse, oye, ¿la bolita número 500 está en la caja? Y la respuesta es no, la bolita número 500 no va a estar en la caja porque en el paso número 500 yo la saqué. ¿Y la bolita número 1.000.000 está en la caja? No, porque en el paso número 1.000.000 la saqué. Entonces, si yo voy echando ordenado y sacando ordenado, la caja está vacía. Chuta. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de hacer eso, yo echo mis 10 bolitas y saco la número 10?
echo mis 10 bolitas y saco la número 20. Si se fijan, estoy haciendo lo mismo, echando una y sacando una. Repito esto hasta el infinito, cosa que por supuesto es solo un experimento mental. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que cuando lo hago así, la caja está llena. ¿Por qué? Porque la bolita número 1 nunca salió. La bolita número 2 nunca salió. Y en realidad ninguna bolita que no sea múltiplo de 10 nunca salió. Así que la caja está llena. Así que realmente sí, la caja estaba vacía y estaba llena según cómo hagamos la extracción y reposición. Y aquí, en realidad, ¿qué tiene que ver eso con probabilidades? Bueno, la pregunta es, si sacamos la bolita al azar, ¿qué irá a pasar? ¿Irá a estar vacía o irá a estar llena? ¿A cuál de los dos casos se homologa el sacar la bolita al azar? Entonces, aquí voy a ir un pelito más rápido para alcanzar a ver otras cosas un poquito más generales, pero la idea es la siguiente, simplemente vamos a decir, miren, vamos a tomar de nuevo, vamos a definir un conjunto, que es, hasta el paso n, la bolita número 1 yo no la saqué. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy preguntándome esencialmente si la bolita 1 sigue después de n pasos. Para que eso haya ocurrido, fíjense bien, ¿qué tiene que ocurrir? Que cuando saqué la primera vez, de las 10 que habían, saqué cualquiera de las otras 9. Entonces, en la primera extracción tengo 9 posibilidades. Después, la segunda, tengo 19 bolitas, ¿cierto? Si no he sacado la 1, tengo la 1 y otras 18 que no sé cuáles son. Y si quiero que no sacar la 1, tengo que sacar una de las otras 18. Entonces ahí tengo 18 posibilidades. Bueno, así, puedo probar que tengo esa cantidad de posibilidades de formas de hasta el instante n no haber sacado la bolita 1. Y las posibles extracciones que puedo hacer hasta el instante n, bueno, primero tengo 10, después tengo 19, después tengo 28, después tengo 26 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me pregunto, oye, a las 12 la bolita está en la caja, que la bolita esté en la caja a las 12 significa que en cualquier paso la bolita todavía estaba. Entonces eso me dice que el evento, la bolita 1, la bolita número 1 está en la caja a las 12, es la intersección de todos estos eventos que definí antes, que era una cantidad infinita de eventos. ¿Y qué es lo bonito de ese lema que les mostré, o esa probabilidad que se tiene que no demostramos? Es que me dice, mira, si tú quieres calcular la probabilidad de este, en realidad te basta calcular esta probabilidad, que ya la tenemos, y después ver si puedes calcular su límite cuando n se va a infinito. Entonces transformamos el problema de cómo calculo la probabilidad de eso, que es bastante esotérico, por algo bien concreto que es calcular el límite de una sucesión real. Y ese límite, de nuevo, se calcula con algunas brujerías. De nuevo, si esto uno lo escribe, uno lo puede escribir con esta notación de acá, que es lo que uno llama una productoria o pitatoria, y tiene esa forma que está ahí. No voy a entrar en demasiados detalles porque creo que no vale tanto la pena. Y uno juega con él, y al final lo que se da cuenta es que esa productoria que yo quiero calcular, esa pitatoria que yo puedo calcular, está relacionada con esta suma que está aquí, que es lo que se conoce como la suma armónica. Y como esta suma armónica uno sabe que diverge, ¿sí? Si yo sumo 1 más un medio más un tercio más un cuarto, eso se va al infinito, como verán en la clase del viernes los estudiantes de cálculo integral y series. Uno tiene entonces que esta pitatoria, porque fíjense que esta está en el denominador, entonces si esto se está haciendo cada vez más grande, esta fracción se está haciendo cada vez más chica, así que la conclusión es que la probabilidad de que a las 12 la bolita 1 esté en la caja es 0, y ahora uno se cree que lo que hicimos para la bolita 1, en realidad ponerle la etiqueta 1 no cambiaba nada si fuera la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la n, entonces cuando lo saco al azar, es como irla sacando ordenada. También con probabilidad 1, la caja va a estar vacía. Entonces ahí tenemos una pequeña paradoja, que uno observa cuando tiene estos modelos más robustos de probabilidades. Ya. Hay otra consecuencia que yo creo que ya deben estar un poquito cansados, que es re famosa y perdón, no puedo evitarla, porque de hecho es probablemente mi teorema favorito de las matemáticas, que dice lo siguiente, es lo que se conoce como el teorema de Borel-Cantel, que uno dice esencialmente que si ciertas sumas de probabilidades son finitas o infinitas, eso se va a traducir en que ciertas cosas pasan con probabilidad 0 o pasan con probabilidad 1. Eso que está ahí es lo que se conoce el lim-sum de una familia de eventos, y significa, acá están los resultados que se repiten infinitas veces. Eso es todo lo que necesitamos saber. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es un resultado que pertenece a ese conjunto tan extraño? Son los que están en infinitos de los elementos
que yo partí. O sea, yo tengo acá una familia infinita de conjuntos y esencialmente yo podría pensar, por ejemplo, bueno, una omega que está en la intersección de todos ellos están infinitos. Correcto, ese tipo está acá. Pero también, si tomo un elementito chico, que tal vez no está en todos, pero están infinitos, también está acá. Por ejemplo, tal vez hay un elemento que está en todos los conjuntos que tienen índices pares. O hay un elemento que está en todos los conjuntos que tienen índice múltiplo de 3. Perfecto, todos esos tipos están acá, eso es lo que se llama el lim-sum. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Este lemita nos permite recuperar uno de los problemas famosos de probabilidades, que son los monos que escriben Shakespeare. Entonces, en otro experimento mental, supongan... Perdón, se me llegó la garganta. En otro experimento mental, supongan ustedes que tenemos una máquina de escribir con infinito papel, con infinita cinta, y un mono con infinito tiempo. Entonces sentamos al mono ahí y el mono empieza a teclear teclas así como loco, como mono, y uno se dice, bueno, supongamos que lo hace totalmente al azar, o sea que él cuando le pega alguna tiene la misma probabilidad de pegarle a todas, ¿sí? Al azar en el sentido de equiprobable. ¿Podría ser que el mono alguna vez escriba todas las obras de Shakespeare? Y lo que sucede es que el teorema de Borel-Cantelli, no sé si lo tengo escrito acá, sí, tenemos escrito acá, nos va a permitir responder esa pregunta. Entonces, supónganse ustedes que llamamos E sub n al evento, en vez de tener un mono, vamos a tener infinitos monos, porque siempre es más entretenido con infinitos. Y vamos a llamar su n al evento el mono n, al que le pusimos su identificación n, ¿cierto? El enésimo corredor de la carrera de monos que teclean, escribió todas las obras de Shakespeare. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra, bueno, el mono, fíjense bien, le está pegando una tecla a la vez. Y si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de escribir la palabra casa? Si yo quiero escribir casa, la palabra casa, bueno, primero tiene que pegarle a la C, eso pasa con probabilidad 1 sobre 26. Después le tiene que pegar a la letra A, eso pasa con probabilidad 1 sobre 26. Y después le tiene que pegar a la S, eso pasa solo con 1 sobre 26. Y después le tiene que pegar a la letra A de nuevo, y eso pasa con 1 sobre 26. O sea, la probabilidad, si ustedes se fijan, es 1 sobre 26, y esto a la 4, porque ese es el largo de la palabra. Bueno, en realidad las obras de Shakespeare, por extraordinarias que sean, es una palabra muy larga, una palabra que entre medio tiene espacios, tiene comas, pero uno podría hacer la abstracción, ¿cierto? De pensar que es una palabra enorme que tiene K letras, donde este K, por supuesto, va a ser chorrocientos millones, ya un chillón. Pero no importa, y si bien es cierto que 1 sobre 26 a un chillón es muy poquito, hay algo re interesante, y resulta que este numerito que está acá no depende de n, no depende del mono, es algo intrínseco de la obra de Shakespeare. Entonces, si yo miro atrás y veo la hipótesis de mi teorema de Borel-Cantelli, yo me pregunto por la probabilidad de esos eventos que yo los pueda sumar. Y este es el punto, no importa lo chiquitita que sea una constante, aunque sea 1 dividido por un chillón, si yo la sumo infinitas veces, eso me da infinito. ¿Sí? Eso es una regla básica de las matemáticas, no importa lo chiquitita que sea algo, no importa los cortitos que sean mis pasos, si yo doy infinitos pasos, llego hasta donde yo quiera, llego al infinito. Entonces, ¿qué me dice eso? Eso me dice que la probabilidad, esa suma de todas esas probabilidades es infinito, y por el Cantelli, entonces me dice que ese evento tiene probabilidad 1, y ese evento era que estos n se ocurren infinitas veces, que hay infinitos n que ocurren, o sea, no solamente un mono escribe todas las obras de Shakespeare con probabilidad 1, sino que hay infinitos de estos monos que escriben todas las obras de Shakespeare. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, no ha ocurrido porque la verdad es que aquí yo le estoy haciendo trampa, y le estoy haciendo la trampa del infinito, y hay que tener cuidado con eso. Nadie tiene la máquina infinita, y tampoco tenemos el infinito tiempo. Porque eso es lo que pasa, que si bien esta probabilidad es 1, o sea que con probabilidad 1, que con certeza esto va a ocurrir, cuando uno hace cálculos más sofisticados, uno puede probar que el tiempo que tiene que esperar para que eso ocurra es infinito. O sea, no lo vamos a observar en nuestra vida. De hecho, estuve investigando para esta charla, y hay gente que ha tratado de vía computadores emular los monos escribiendo Shakespeare,
y claro, lo que más han logrado es repetir como media frase de uno de los libros y se demoró no sé cuánto, el equivalente a no sé cuántos millones de años. Entonces ahí uno ve por qué esto no lo observamos. Y ahora viene una de las partes que más me gusta a mí, de siempre hablar. Creo yo que la honestidad intelectual nos obliga siempre a ver las limitaciones de nuestro campo. Entonces, aquí hay una pregunta que es fundamental, ¿eh? ¿Existe realmente el azar? Si ustedes piensan, cuando volvamos a nuestras primeras preguntas, el clima, ¿por qué el clima lo predecimos tan bien si a la gente le encanta modelarlo como algo que es aleatorio? O bueno, no a todos, a algunas personas. Y la respuesta es porque en realidad, a medida que ha ido avanzando la ciencia, la capacidad computacional y el conocimiento de los modelos físicos, se ha podido ir afinando todo tanto, que realmente ya se corren ciertas estimaciones y esas estimaciones son aproximadas. O sea, ¿qué es lo que les trato de decir? Que a veces el azar no es más que un gran paraguas que ponemos para decir, mira, mi fenómeno es tan complejo que en realidad hay cosas que yo no entiendo, que yo no sé. Entonces, como hay cosas que yo no entiendo y que yo no sé, voy a decir que son aleatorias. Pero a lo mejor no lo son, simplemente es un modelo. El azar lo podemos usar también como una herramienta de modelación, pero si lo estamos usando como herramienta de modelación, es fundamental entender de que es el modelo y no es la realidad, o sea que son dos cosas distintas. Ahora, si bien esa respuesta puede sonar bastante negativa, bueno, lo mismo podríamos pensar con el precio de las acciones. ¿Eh? Hay gente que no sé, que cree que tal vez si conociéramos toda la información que no conocemos y supiéramos realmente cuál es la ley, digamos así como la ley física del precio de las acciones, podríamos predecir su valor. Y si bien eso nos empieza a hacer dudar de que exista realmente el azar, la verdad es que sí existe, y el lugar donde lo encontramos es en esa revolución científica de la que le hablé al principio, es en la mecánica cuántica. Justamente, por ahí por 1900 y poco, hubo un tipo que se llamó Heisenberg, y él demostró que si yo quiero conocer la posición, el estado, para los físicos, el estado de una partícula, digamos, del mundo newtoniano de la ingeniería, se describe a partir de su posición y su velocidad. Porque esencialmente es, si yo sé de dónde estoy y para dónde voy, me conozco, sé dónde estoy, sé el estado de mi partícula, de mi sistema. Sin embargo, Heisenberg lo que demostró fue justamente que para las partículas subatómicas, eso era imposible. Yo no puedo conocer simultáneamente su posición y su velocidad con precisión absoluta. Siempre los conozco con un error y eso es una desigualdad súper famosa, que es lo que se conoce como el principio de incertidumbre. ¿Sí? Y básicamente que el error en la posición, o bien voy a medir con error la posición, o bien voy a medir con error la velocidad, pero ambas cosas al mismo tiempo no puedo. No es que no hayan microscopios lo suficientemente precisos, no, es una cuestión fundamental de la física que no se puede. Entonces, ¿existe realmente el azar? Sí, en ese mundo. Y en todo lo demás, no sabemos. Pero independiente de que no sepamos, lo interesante es que es una herramienta de modelación extremadamente útil, un poco por las cosas que les voy a mostrar ahora, que son como más relacionadas con los computadores, y que estaba prometido en el resumen de la charla. Entonces, hay algo, o sea, después de Borel Cantelli, mi otro resultado favorito de la vida es lo que se conoce como la ley de los grandes números, que dice una cuestión que a mí nunca me termina de impresionar, y es que si yo tengo muchas cosas aleatorias, muchas cosas aleatorias, y las promedio, ese promedio no es aleatorio. Ese promedio se estabiliza alrededor de un número conocido y determinista. Y ustedes dicen, oye, pero eso no parece que fuera, o sea, parece como una curiosidad matemática, ¿de qué nos sirve? Bueno, lo vamos a ver en Epsilon, pero eso, o sea, ley de los grandes números, ¿qué significa? Significa esencialmente que si yo tengo una gran cantidad de datos aleatorios, todos ellos, bueno, con cierta hipótesis, por supuesto, que todos ellos provenientes de la misma máquina de aleatoriedad, ¿sí? E independientes unos de otros, aunque eso se puede relajar un poquito, uno va a tener que el promedio de ellos, a medida que tomo más y más datos, se va a estabilizar cuando n se hace cada vez más grande. ¿Ok? Entonces, para eso, les voy a mostrar unas simulaciones, porque creo yo que es siempre lo más entretenido. Entonces, la primera está acá.
Ya, esto que está acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, miren, voy a tomar, ¿cuántos valores vamos a promediar? ¿Podemos tomar 100? Partamos con poquitos, partamos con 10, para que vean que esto realmente es algo que pasa cuando tomo n grande, ¿no? No cuando tomo n chico. Y podemos escoger si queremos solo una muestra. O sea, quiero decir que voy a simular 10 números y voy a ver una pura trayectoria. Entonces, si se fijan, acá parte acá y como que se está aproximando, pero bueno, 10 es muy poco, no se alcanza a ver mucho. No se ve mucho de nada. Pongámosle 20. Bueno, ahí se ven como que hay ciertas oscilaciones, ¿cierto? Y para que sea más entretenido, pongamos unas 10 trayectorias para que ya, las cosas se ven locas. Pero ya incluso, fíjense, con apenas 20 observaciones, como que los valores están concentrados por acá, ¿no? Ya, ¿qué pasa si ahora yo en vez de 20 coloco 100? Si yo coloco 100, fíjense que los valores empiezan a concentrar cada vez más alrededor de este punto. Al principio están desordenados, pero a medida que pasa el tiempo se estabilizan. Y si yo coloco 1000, la franjita acá final se empieza a achicar cada vez más. Y si yo coloco 10.000, se achica cada vez más. O sea, ¿por qué? Porque a medida que más datos yo agregue, más estable va a ser mi convergencia, ¿cierto? De este promedio que yo tomo de cosas aleatorias hacia esta cantidad determinista que acá no sé si alcanzan a adivinar que es un medio. ¿Sí? En este caso particular lo que yo hice fue tomar una muestra de números al azar entre 0 y 1. Cosa interesante, y acá tal vez debería haber hecho un poco más énfasis eso cuando les hablaba de por qué este modelo probabilista, porque la probabilidad clásica no me permite a mí escoger un número al azar entre 0 y 1 y no me permite a mí escoger un punto al azar en un cuadrado. ¿Por qué no? Porque ahí en un cuadrado tengo infinitos puntos, entre 0 y 1 tengo infinitos casos. Los casos totales son infinitos, entonces ¿qué hago yo cuando quiero dividir algo por infinito? Entonces, como ese caso no está cubierto por la teoría clásica, nos saltamos a esta otra noción más axiomática que nos permite dar respuesta a todo lo que acabo de decir y en particular a la idea de escoger al azar un número entre 0 y 1. Y acá escogí para cada muestra 10.000 números al azar entre 0 y 1, los promedios, y eso va a un medio. Y ahora les voy a mostrar otra simulación, que esto que está acá es, la línea roja simboliza un cuarto de circunferencia, y lo que vamos a hacer aquí es usar esta idea de que los promedios aleatorios se estabilizan para estimar pi. ¿Y qué significa estimar pi? Darle un valor aproximado. ¿Y por qué quise mostrarle esto? Un poco para decirles que así como acá yo estoy usando simulaciones computacionales aleatorias para estimar un número pi, un área, perfectamente yo lo puedo usar para estimar una integral, ¿sí? Para los que ya hicieron un cálculo integral o lo están haciendo, y también lo puedo hacer para estimar otras cosas, para resolver, por ejemplo, ciertas ecuaciones que me dicen el movimiento de, por ejemplo, de un fluido, también puedo usar un método probabilista, y todos esos métodos, al final del día, en su corazón, van a estar usando el hecho de que hay cierta aleatoriedad que al promediarla desaparece y que el valor que le pegan es justo el valor que yo estoy buscando. Entonces acá, por ejemplo, si yo le pido que me dispare 10 puntos al azar, son los puntitos azules que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar los que quedan debajo de la línea roja. Y en este caso quedaron, no sé, lo que sea necesario. Ah, porque acá está, dice 2.8 porque toma n más 1 en el simulador. Tengo ahí un error de código. Entonces 10 debe ser 11 y por eso es que me da 3 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, está bien. Bueno, debería decirme... ya, perdonen. Hay una normalización entre medio, entonces por eso me da este número 2.8. Hay una normalización porque el área, para que el área de pi, porque pi... Pero bueno, es una normalización, pero fíjense, si le coloco 100, la aproximación de 2.8 salta a 2.88. Fíjense que si simulo de nuevo cambia, porque es aleatorio, entonces alguna vez va a estar por arriba, por abajo, ¿sí? Pero si yo le coloco, por ejemplo, 10.000, ahí la aproximación es 314.16. Eso es bastante parecido al valor exacto de pi. Y simplemente lo hice tirando puntos al azar y contando. ¿Sí? Después hay una normalización de multiplicar por 4, algo que, claro, está multiplicando por 4 porque piensen ustedes que el área que está acá debajo de la curva es un cuarto de pi, porque estamos mirando un cuarto de la circunferencia. Entonces, por eso nos da
la aproximación de simplemente contar los puntos, hay que multiplicarla por 4 y eso nos da la aproximación acá y por eso me salía raro cuando ponía poquitos puntos. Bien, ahí sí creo yo que está bueno. Solo para terminar, permítanme compartirles una última vez mi pantalla, solo para decirles, me equivoqué, no era la pantalla, no era esa, era el iPad. Ahí sí. Oh, está demorando sin llegar. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo le había prometido unas reflexiones. Esto que está acá es lo que se conoce como una reflexión browniana. Ese otro proceso hiper famoso. Y creo que es la única reflexión profunda que puedo hacer acerca de las probabilidades, así que no puedo no incluirla, ¿ya? Y por supuesto, muchas gracias por la invitación y bueno, por toda su atención. Muchas gracias, Héctor. Los que quieren aplaudir con sus, no sé, emoticones se llaman, lo pueden hacer con sus... bueno, yo voy a darle un aplauso porque tengo mi micrófono abierto. Muchas gracias, Héctor. Estuvo súper, para mí súper buena tu charla. Si hay alguna consulta, estimados, estimadas, es el momento de hacerla. Así que si quieren, pueden levantar la mano para ir dándoles el paso. ¿Ya? Veo Yo tengo Patricio una pregunta. Winkler y Omar también, ¿no? Sí. Qué susto, partamos con Pato, porque seguro es la más difícil. Sí. Parta más nomás. Ya, Omar, parte tú. Vamos, adelante. Sí. Bueno, lo que pasa es que el año pasado yo le pregunté al profe Leo de probabilidades, de esa ley de los grandes números, ¿cuándo consideramos un número grande? O sea, por ejemplo, decíamos 100 es un número grande, o de 10.000 empezamos a considerar un número grande. Entonces eso le quería preguntar al profe Héctor. ¿Cuándo consideramos qué número es un número grande? Yo pensé que la pregunta de Pato iba a ser difícil. Llegaron así cargados, con rifles. No, en realidad la pregunta que hace Omar es súper difícil. Y les voy a contar por qué. Cuando yo les digo, y porque también uno tiene que entender lo que hace, que la ley de los grandes números se puede usar para resolver problemas, hay un gran número de problemas en que funciona súper bien. En particular, en funciones donde la dimensión es grande y otros métodos deterministas, como la dimensión es grande, se vuelven lentos. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene? Justamente el gran problema que tiene es que es lo que se llama un resultado asintótico. Teóricamente es en el límite cuando n tiende a infinito. Entonces uno dice, chuta, yo nunca tengo n infinito, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí entra de la mano algo de lo que no hablé ahora, pero que es el primo hermano de la ley de la ley fuerte de los grandes números, que es lo que se conoce como el teorema central del límite, que me dice que el error que hago en esa aproximación decae como raíz de n. Entonces ahí uno ya tiene una intuición, que por ejemplo, si quiero achicar mi error a la mitad, el n lo tengo que elevar, no tengo que duplicar el n, lo tengo que elevar, multiplicar por 4, no sé si me entienden. ¿Sí? Entonces ahí uno ve ya que, chuta, que si quiero mejorar mucho mi precisión, tengo que aumentar el n mucho. Y ahora hay otros resultados no asintóticos que sí nos permiten dar unas cotas un poquito mejores, que es lo que se conocen como los resultados de Berry-Essen, que son cosas que justamente nos permiten decir, pero en principio la respuesta no es fácil. No hay una respuesta así cerradita que diga, no, mira, tú con... Y lo que va a determinar esencialmente qué tan grande tiene que ser n, es, ya que tú hiciste prueba, el tamaño de la varianza de las variables que están involucradas. Mientras más varianza tengan mis variables, lo que es la varianza para los que no... qué tan loca es mi variable, digamos, qué tan dispersa es. Mientras más varianza tengo, naturalmente necesito más muestra para estabilizarla, para que el promedio me mate las fluctuaciones. ¿Sí? Pero no hay una respuesta así como que diga, no, tienes que tomar n 5 millones. No lo hay. Va a depender. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como todas las cosas asintóticas, cuando uno hace las simulaciones, uno se da cuenta que después de cierto momento la variación que observa es tan baja que uno dice, ya, o convergí o estoy muy cerca de converger. Entonces, uno hace un test tipo Cauchy, de decir si ya la variación entre iterar con n y con n más 1 es muy poquito, es porque debo estar ahí mismo. Entonces ahí paro. Pero es heurístico, al final del día es algo heurístico. Muchas gracias, profe. Ahí quedé más o menos bien con mi pregunta. Gracias. Súper bien. ¿Yo? Ya. Sí, por favor.
Oye, Héctor, entrete, lo que más me gustó de la charla es la motivación tuya, embalado. Oye, mira, te quería hacer un par de reflexiones así como generales respecto de, así como desde las canas. Yo, para los que nunca me han visto, yo soy ingeniero civil y tengo 46, ya soy vejete. Soy profe de Oceánica. Y lo primero que me llamó la atención es cuando habláis de Kolmogorov y cuando habláis de Pascal, porque Kolmogorov fue fundamental en el desarrollo de toda la teoría de turbulencia, que es fundamental para entender la mecánica fluido. Una máquina, de hecho, tiene digamos que incluso una escala espacial, que es la escala de Kolmogorov, que define, desde el punto de vista físico, cuál es el tamaño mínimo donde la viscosidad se come a la turbulencia, que es una cuestión fundamental que te define en el fondo cómo se modelan los procesos turbulentos en la realidad. Eso es lo primero. Y respecto a Pascal, hablaba de la teoría de probabilidades de Pascal. La otra estaba escuchando un podcast que hablaba de Pascal y bueno, tiene esa contribución a la parte probabilística, pero también la física es tremendo. O sea, la parte probabilística le da el nombre incluso al software, entiendo que se ocupa por aquí y por allá, pero en la parte física la presión es definida a través de la unidad que se llama Pascal, así que cómo se cruza la física y la probabilidad es brutal. Y después, lo único que te quería preguntar, es que probablemente sea una pregunta media filosófica, pero tampoco es así como, wow, filosófica. Estuve escuchando de un personaje que se llama George Cantor, que para ti a lo mejor es del día a día. Acuérdate que yo no soy ni matemático, ni físico, y no puedo estar más lejano de eso. Igual de repente trabajo en estas cuestiones, que hablaba de los diferentes infinitos. Y escuché una discusión de varios probabilistas, no probabilistas, gente de la filosofía de la ciencia que hablaba de esos diferentes infinitos, y la verdad no entendí nada. Entonces, no entiendo en esta teoría de Cantor, ¿por qué pueden haber diferentes infinitos? ¿Por qué no hay un solo infinito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son de diferente naturaleza? No sé, y tú hablaste del infinito varias veces, por eso paré la oreja y te hago la pregunta. Oye, pero bueno, primero agradecerte los comentarios sobre Kolmogorov y Pascal. Son de esa gente que uno dice, wow, ¿eh? No sé, son, sí, tremendos. La Paz también, no sé, y además eran filósofos, y no, brutal. Sí. Brutales. Solo para contarle, como dice Pato, esta parte de las turbulencias jugaron un rol súper importante en el desarrollo también de algo más adelante en las ecuaciones diferenciales estocásticas, que es, porque precisamente Kolmogorov estaba tratando de resolver ecuaciones, y ahí metió en los procesos estocásticos, cómo se relacionan. Hay una contribución enorme que está ahí, pero en el borde entre la física y la matemática. Y ahora, lo de los infinitos, contarles que en otra era, ¿sí? Pre-estallido social, yo iba a dar una charla, un símil a este, y la charla iba a ser, era justamente sobre los tipos de infinito. Y miren, yo feliz hablo de esos 5 minutos, pero necesito 5 minutos. Voy a compartir de nuevo. Es realmente una cuestión que... No estaba cocinada la pregunta, de verdad. No, pero cayó, pero... No, contarle algo. El tema de lo infinito es otra cosa que a mí me vuela. Cuando lo estudié por primera vez, me dejó rayando un montón de tiempo. Y pasa lo siguiente, viene de una pregunta súper sencilla, miren. Y de hecho, esto era uno de los tantos como experimentos mentales que la gente ha hecho para tratar de explicar. Imagínense que ustedes tienen un hotel que tiene numeradas las piezas de la 1 hasta el infinito, un hotel infinito, y en cada pieza del hotel vive ese número. ¿Ya? Entonces llega el 0 al hotel y el 0 le dice, oye, yo me quiero quedar, y le dice, oye, pero si tengo las piezas de la 1 hasta están todos en su pieza, ¿cómo te paso una pieza si está lleno? Entonces él dice, no, mira, si yo te ofrezco algo, yo te ofrezco que tú, por ejemplo, pensemos que los puntitos son las piezas, acá está el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, dile al 1 que se vaya a la del 2, que el 2 se vaya a la del 3, que el 3 se vaya a la del 4, y así sucesivamente, y como son infinitos para allá, todos se pueden mover, y te va a quedar esta pieza libre, pues, y esa pieza libre me la das a mí. Entonces uno se da cuenta que cuando uno tiene infinitos metidos, empiezan a pasar estas cosas raras, como que de pronto algo está lleno, pero no está tan lleno, porque todavía puedo... Y para responder a la pregunta de los distintos tipos de infinitos, en realidad la pregunta básica es ¿qué significa contar? Y contar, esencialmente, uno lo puede decir de una manera súper rebuscada, como que contar es establecer una biyección, madre mía, entre dos conjuntos. O sea,
entre un conjunto de etiquetas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contar y decirle, mira, a ese yo le llamo 1, a ese yo le llamo 2, a ese yo le llamo 3, a ese yo le llamo 4, y así sucesivamente. Y la forma fácil de decirlo es cuando los pastores en los albores de la humanidad salían con sus ovejitas y no sabían contar todavía, ellos agarraban un saquito vacío y por cada ovejita que sacaban de su corral echaban una piedra. Cuando volvían, iban botando una piedra por cada ovejita que entraba. Si el saco estaba vacío es porque le habían entrado todas. Si le quedaban piedras es porque le faltaba alguna. O sea, ellos entendían de que había una relación 1 a 1 entre sus piedras y sus ovejitas, y de esa forma mantenían el control de que no se les perdieran, y eso, de hecho, es una de las razones por qué el cálculo se llama cálculo, que significa piedra. Entonces, dicho eso, cuando yo pienso en los números naturales, 1, 2, 3, hasta el infinito, son números naturales, y yo pienso después en los números enteros, uno dice, oye, pero si los números enteros, es como que yo los dupliqué los naturales. Yo debería tener más naturales, ahí deberían haber más elementos que los naturales. Pero sucede que en realidad uno puede hacer esta asignación 1 a 1 entre uno y el otro, lo que muestra que los naturales y los enteros son del mismo tamaño, en un sentido generalizado, porque ya el tamaño no es 8 o 10, sino que puedo hacer una relación 1 a 1 entre los dos. Y de la misma manera, yo puedo hacer una relación 1 a 1 entre los naturales y los racionales. Y es una locura, porque las fracciones sí que parecen ser muchas, 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 muchas más que los naturales, pero no son tantas. Todavía yo puedo hacer esta relación 1 a 1. Ahora, ¿dónde está el quiebre? El quiebre está en los números reales. Y esa es una de las cosas que a Cantor lo obsesionó, a Cantor, porque esto es parte del mito que uno escucha. Yo no puedo dar fe absoluta de esto, pero se supone que él era muy creyente, entonces esta cuestión de que hubieran distintos infinitos lo perturbaba, ¿sí? Porque en particular, una de las cosas que él demostró es que siempre hay un infinito más grande, y voy así rápidamente reproducir de por qué los números reales son muchos más que los naturales y por qué ese es un conjunto más grande. Y es básicamente por lo siguiente, que si yo tomo un número entre 0 y 1 cualquiera, ese número va a ser así, por ejemplo, 0, 3, 4, 8, 9, 6, 5, 4, y así, puede tener infinitos decimales. Y si yo quisiera hacer una lista, porque al final la cantidad de los números naturales lo que son listas nomás. Cada vez que yo tengo algo que tiene la misma cantidad que los naturales, es decir, que yo puedo hacer una lista. Si yo quisiera hacer una lista de todos los reales, haría uno así, pues 4, y así, y otro, y otro, y otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo puedo tomar cualquier lista que me den, así, y yo puedo tomar el primero y escoger el que está acá, y cambiarlo, ponerle cualquier otra cosa. Después escojo el del segundo, tomo el de acá, por ejemplo, si aquí decía 5, escojo 6. En la tercera fila miro que había en el tercer espacio, y si hay un 7, escojo 8. Y así voy eligiendo siempre uno distinto. Y de esa forma, para cualquier lista que yo trate de hacer de los números reales, encuentro un elemento que no está en la lista. Y eso me dice que no hay biyección posible, que no hay relación 1 a 1 posible entre los naturales y los reales, y eso me dice que el infinito de los reales es más grande, que hay más elementos. De hecho, uno puede mostrar que en los reales hay tantos elementos como en las partes de los naturales. O sea, si yo pienso el conjunto de todos los subconjuntos de los números naturales, esos tienen la misma cantidad de elementos que un número real, y de hecho, esencialmente es porque cada conjunto de los naturales yo puedo pensarlo como un número real. Y ahí para no extenderme mucho, mucho más. No sé si eso te ilustra un poquito, Pato, la... O sea, entiendo la lógica cuando se utilizan los números como una secuencia para contabilizar. Ahora, cuando yo pienso en infinito, pienso en un número infinito, no en una cantidad infinita de elementos. Y la explicación que me estáis dando la entiendo por ese lado. Absolutamente. Es que eso es súper importante, que una de las cosas que uno tiene que diferenciar es la idea de estar acotado y no acotado, ¿cierto? Que sería ser que un número sea finito o no, versus tener una cantidad de elementos. Esto, la idea de los distintos tamaños de infinito es asociada a la cantidad de elementos, no a estar acotado o no. Y eso es lo que hace Cantor, esa segunda, la segunda vía. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Sí. Bueno, quizás más adelante pueda hacer esa charla que alguna vez que vaya medio planear. Pero era podríamos hacer una sesión de ya, porque yo tengo N idea ahí que después de lo que comentaste, pero que hablen los chicos. Eso. Ya. Cristóbal. Muchas gracias. Por ahí Cristóbal tenía la mano levantada. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, Cristóbal. Gusto escucharte. Gracias. Buena presentación. Quería preguntar, por ejemplo,
Fue la presentación bien completa, me gustó la verdad, pero hay unos puntos que me gustaría extraer, ya fuera de todo lo que se escribe en cuaderno, y lápiz y cuaderno. Todo es bonito cuando se pinta en el infinito, la verdad, pero la realidad no es tan bonita, entonces quería preguntarle, por ejemplo, en los casos cuando dicen, va a llover el martes, llegamos el martes, no llueve, entonces va a llover el viernes, tampoco llueve, cosas así. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad podemos confiar en la probabilidad en esos casos de la realidad? Mira, yo creo que la razón por la que se están usando tanto en tantos ámbitos es porque sí podemos. Ahora, aquí esto es súper importante, ¿eh? Me carga esta frase, perdonen por usarla, ustedes eran muy niños, pero ya por el 2008 hubo un gran quiebre financiero en Estados Unidos. No sé si le alcanza a resonar. Ese quiebre financiero, muchos tipos de la industria le echaron la culpa, no, es que los modelos fallaron. Los modelos no nos decían que esto era seguro y no pasó, o que esto no iba a pasar y pasó. ¿Me entiendes? Y lo importante es entender que cuando uno usa modelos probabilistas, lo que uno tiene son intervalos que le llaman de confianza y niveles de confianza. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, mira, esto va a ocurrir con un 95% de probabilidad, pero eso no quita que haya un 5% donde pase el evento extremo. Y si mi modelo que yo hago no es súper bueno, no es súper fino y no es fiel a la realidad, como tú dices, ese que yo digo, no, mira, es un 5%, tal vez un 10 o un 20%. Mi intuición es que en aquella crisis hubo una combinación de dos cosas. Una, que se usaron modelos que no eran fieles a la realidad y la gente ignoró que no eran fieles a la realidad, asumieron que las cosas eran como creían porque así ganaban mucha, mucha plata. Y en el fondo, después le echaron la culpa al modelo, que está es un poco eso. Tenemos un ejemplo más reciente, ¿cierto? Cuando cierto ministro dijo, no, es que mis predicciones se derrumbaron como un castillo en naipes. O sea, yo estoy seguro que nadie serio le diría, no, es que esto va a ser así. Le decían, mire, hay estos escenarios con estos niveles de certeza. Y ahí corresponde del tomador de decisiones, cómo maneja esa información. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Y una de las cosas que trato de ilustrar, por ejemplo, con lo del cumpleaños. Cuando tenemos incertidumbre, a veces hay cosas que no son intuitivas. Y las probabilidades nos pueden ayudar a tener mejor información para tomar decisiones mejor informadas, pero nada más. Las probabilidades no son infalibles, no es algo como yo te diga, no, es que mi modelo predice esto. Ningún modelo, bueno, en estadística hay una frase cliché a esta altura que dicen, todos los modelos son malos, pero algunos a veces son útiles. ¿Me entiendes? Entonces, eso es súper importante. Y como te decía, hay un tema de honestidad intelectual, de entender las limitaciones de lo que uno enseña y entrega. Y cuando ustedes después lo usen, también decirle, oye, yo no te estoy diciendo que esto no va a ocurrir, te estoy diciendo que bajo estos supuestos. Y ahí está la parte fundamental. ¿Cuáles son los supuestos que yo hago en mi proceso de modelación? Porque, por ejemplo, si mi supuesto es, no, mira, no sé, pues, mi supuesto incluye que mañana no sale el sol, claramente mi modelo es inútil. Pues, tengo que sacarlo al tiro. Pero de repente hay supuestos que son más sutiles, entonces de repente uno se cree... Es importante hacer esa revisión con mucho cuidado y después entender que todos los escenarios que uno puede un poquito proyectar y predecir, y más que predecir, si eso es importante, en probabilidad yo no conozco a nadie que pretenda predecir cosas, sino simplemente evaluar la cantidad de incertidumbre asociada a ciertos eventos, digamos. Siempre te van a decir, va a andar en tal rango, pero nadie te va a decir, oye, es esto, échale para adelante. No, no sé si me entiendo. Eso es otra cosa. O sea, en general, lo que la política en un sentido bien amplio no decide, no lo va a decidir la técnica. Eso, y creo Muchas que gracias aplica por... casi para todas las técnicas en todo caso, no solo para las pruebas. Sí, ahí también está incluido los especialistas todo el rato están, ¿cómo se llama? Como haciendo más finos los detalles de sus modelos y todo el rato. Todos están como hilando más fino para incluir, acercarse más a la realidad, supongo. Absolutamente. De hecho, yo creo que desde el método científico, o sea, desde Galileo hacia adelante, es lo que la ciencia estaba haciendo. Ver cómo mejoro mis supuestos para que cada vez mis modelos reflejen mejor la realidad. Capturen mejor la realidad más que reflejarla. Bien, súper. ¿Habrá más preguntas por ahí? ¿Alguien con alguna otra duda? Yo tengo varias preguntas, pero creo que las voy a dejar para otro momento porque ya son las 4.
y se acaba la magia de la hora reservada de nuestros estudiantes, ¿ya? Y nuestras estudiantes. Así que, Héctor, muchas gracias por tu charla, estuvo buena, yo creo que todos la disfrutamos muchísimo. Aprendí de los monos, no tenía idea, pensé que no iba a ser, o sea, pensé que la respuesta era no, me sorprendió la respuesta, así que interesante. Bueno, ahora el tiempo infinito, claro, no tenemos, pero súper entretenido. Y tenía una pregunta así como con respecto a eso, si habrá alguna como adaptación de ese teorema que se usa en la realidad. No sé por qué es como un teorema tan como bonito y fácil de... Bueno, típicamente esas cosas son muy teóricas, pero ¿habrá como alguna forma de adaptar lo que se usa en la realidad hoy en día o Mira, ya está como un poco obsoleto en el sentido de que ya es así y ya no tratamos de modificarlo, no, el yo creo resultado en sí? no, yo creo que por ahí Cantelli está medio cerrado. Bueno, hay Ya. cierta gente todavía tratando de levantar hipótesis y todo eso. Como Ujú. como todos estos teoremas límites clásicos tienen la independencia metida entre medio, hay gente que se dedica a jugar ya, miren, son un poquito dependientes o muy dependientes y ahí tratan de llevarlo, pero a nivel práctico no se me ocurre ninguna, pero sí les puedo decir que está en el corazón de varias construcciones de probabilidades. Por ejemplo, cuando uno quiere construir el movimiento browniano, usa Borel-Cantelli. Entonces, y pensando todo lo que todo lo que se usa el movimiento browniano para modelar cosas en física, en finanzas, yo podría decir, bueno, no directamente, pero sus consecuencias sí están llegando a la práctica. O sea, como les decía, en finanzas me parece sí que se malusa un poco el tema, pero ahí hay una fórmula muy famosa de Black and Scholes, que de hecho ganaron como este premio en honor a Nobel de la Economía, para no decir el Nobel de Economía, que se ganaron ese premio básicamente porque fueron capaces utilizando estas ideas del movimiento browniano y lo que se llama el cálculo estocástico, de darle precio a ciertos contratos financieros. Entonces ahí uno se da cuenta que no es, que es bien concreto. O sea, ahí tenía una pregunta, ¿cuánto vale este contrato financiero? Bueno, y eso lo lograron resolver usando técnicas que involucran el movimiento browniano, así que podríamos decir las consecuencias Las consecuencias de Borel-Cantelli. de mi querido Borel Súper Cantelli. interesante, súper bueno. Muchas gracias, Héctor. No, Y bueno, gracias a todos por asistir, todos y todas. Y bueno, yo me despido con un aplauso para ti, Héctor. muchas gracias. Y muchas gracias. Y buenas tardes a todos.